Muy buenos días. Continuamos con nuestra secuencia, con nuestra serie de geoseminarios tesis en nuestra tercera temporada. Muy bienvenidos sean todos. Hoy tenemos una invitada muy especial del sur de Latinoamérica. Nos viene a presentar su proyecto de grado de ingeniería, de licenciatura. Digamos que aprovechamos para felicitarla porque está recién graduada, a Vanessa Rosales Ferrari, geóloga titulara con distinción máxima de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Así que un orgullo para su familia y para sus amigos. Pero vamos a conocer un poco de Vanessa. Vanessa Rosales Ferrari es geóloga titulada con distinción máxima de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, como les acabo de mencionar. Realizó 2 prácticas profesionales en el área de los peligros geológicos. En la primera, para CIMAR 25, donde analizó los eventos aluviales ocurridos en la ciudad de Punta Arenas, región de Magallanes y Antártica chilena. Y la segunda en CERNAGEOMIN, el Servicio Nacional de Geología y Minería, generando una base de datos de remociones en masa en la región de Magallanes y Antártida chilena. Vanessa se considera un amante de la geología en todas sus disciplinas. Ha tomado cursos de teledetección, interferometría de radar, evaluación de yacimientos minerales, entre otros. Y le apasiona aprender nuevos software que permitan innovar en las ciencias de la Tierra y mantener un aprendizaje continuo. Actualmente es parte y cofundadora de Andinas, una red de geocientíficas chilenas que busca visibilizar a la mujer en las ciencias de la Tierra, en donde trabajan en diversos proyectos. Uno de estos en redes sociales como Instagram, donde la pueden encontrar en la cuenta de @andinaschile. Este espacio lo utilizan para visibilizar a científicas chilenas y difundir información científica. Te felicito, Vanessa, por esa iniciativa hoy en día. Aunque tenemos muchos espacios, porque podemos pensar que las redes sociales es un boom y que ahorita todo está en redes, pero actividades de divulgación, de difusión, de promoción son muy importantes para que se vea el trabajo, sobre todo de las mujeres. Esto permite motivar y animar para que sigan estudiando estas carreras. Así que Vanessa, el control es todo Así. tuyo. Em, Puedes compartir tu presentación y bueno, vamos a ver tu proyecto de grado. Adelante. Bueno, muchas gracias por la presentación y por la invitación también. Entonces vamos a partir sin más preámbulo con mi presentación de memoria, que como bien dijo Susan, se enfocó cierto en los peligros geológicos. Y esta se denomina modelamiento numérico 2D de estabilidad de laderas en ambiente paraglaciares y se basó en el caso del deslizamiento de Yerba Loca en Santiago, región metropolitana, en Chile. Este es un deslizamiento que vamos a ver imágenes más adelante. Y este trabajo fue parcialmente financiado por Landslide Mechanism and Controlling Factor in Paraglacial Rock Slope in the Chilean Andes. Este es un Fondesit que también trabajamos varios memoristas aquí en diferentes deslizamientos a lo largo de Chile, ¿ya? Entonces vamos a tener una introducción, metodología, vamos a ver el modelamiento numérico, la construcción de los modelos para pasar a los resultados, conclusiones y recomendaciones para personas que quieran trabajar con este software o en ambientes paraglaciares, etc. Entonces, como introducción, Chile tiene presencia de grandes cadenas montañosas a lo largo de todo Chile, con altas pendientes en quebradas y valles. Y esto es propicio para la generación de remociones en masa. Dentro de los últimos eventos recién pasados ocurrieron el verano del 2021, entre el 29 al 31 de enero, en donde ocurrieron flujos de detrito en diferentes sectores de Santiago. Entonces, para que se hagan una idea, tenemos a la izquierda Lobarnechea y San José de Maipo, y aquí les puse un mapa. Aquí se encuentra Santiago, ¿cierto? Y aquí está la cordillera de los Andes. Lobarnechea se encuentra a los pies de la cordillera de los Andes y San José de Maipo ya inmerso en este ambiente cordillerano. Entonces, como pueden ver en la imagen, esto afectó fuertemente a vivienda y a personas. Y debido al cambio climático que presentamos actualmente como humanidad, se hace preponderante estudiar y monitorear estas remociones en masa.
Entonces, como planteamiento del problema de este trabajo fue que las condiciones geológicas y geotécnicas de los ambientes montañosos y paraglaciares son propicias para la generación de deslizamientos, como es el deslizamiento hierba loca que se estudió en este trabajo. Entonces aquí pueden ver dos mapas. Aquí podemos ver con una X dónde ocurrió este deslizamiento, y este se encuentra inmerso en el Parque Hierba Loca, que se encuentra en el sector cordillerano de Lo Barnechea. Aquí podemos ver Santiago, y este parque se encuentra aproximadamente a 30 kilómetros del centro de Santiago. Entonces aquí tenemos un mapa más detallado de este deslizamiento, y este es bien particular, porque la masa movilizada se encuentra aún a 4.000 metros de altitud, es decir, que no ha colapsado. CERNA-GEOMIN, que es el Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile, el 2019 estimó que esta masa es de alrededor de 2.850.000 metros cúbicos, y ha estudiado dos posibles casos para este deslizamiento, y el más perjudicial es la generación de un flujo de detrito que iría por el estero del Valle Hierba Loca y podría afectar incluso hasta la localidad de Corral Quemado. Entonces, la imagen que ustedes ven actualmente se obtuvo este verano de 2022, en enero de 2022, y se aprecia claramente un escarpe principal de 10 metros. Sin embargo, en este terreno que se realizó a la zona se pudo constatar que este escarpe principal está propagándose hacia la zona sur del deslizamiento, como pueden ver aquí en celeste. Y hay grietas con profundidades de 1,5 metros aproximadamente, además de generación de estructuras lobuladas que evidencian el movimiento actual de este deslizamiento. Por ello, el objetivo general de este trabajo fue analizar numéricamente en 2D los efectos del retroceso glaciar en la estabilidad de las laderas, tomando como caso de estudio el deslizamiento Hierba Loca que ocurrió en agosto de 2018 en la región metropolitana. Y para cumplir con este objetivo general se tienen estos objetivos específicos, que son identificar los parámetros geológicos y geotécnicos de la ladera a estudiar, generar el modelo 2D del deslizamiento Hierba Loca en el software Juve, que vamos a hablar un poco más adelante sobre él, caracterizar el comportamiento del deslizamiento y analizar los cambios de esfuerzo en la ladera del modelo al incorporar el efecto del retroceso glaciar. Entonces partamos brevemente con la metodología. Se basa en dos principales áreas. Primero que todo, ¿cierto? Como les dije anteriormente, el objetivo específico es incorporar el retroceso glaciar. Por lo tanto, debemos hacer una reconstrucción del alcance glaciar en la zona y su evolución. Y por otra parte tenemos el software que se denomina Juve, en donde se les debe ingresar la geometría del modelo, es decir, de nuestra ladera. También debemos ingresar los parámetros constitutivos que van a regir el comportamiento de esta ladera, las condiciones de borde, y de ahí se obtiene la validación del modelo estático. Este es un paso importante para el modelamiento numérico en Juve. Si esto no se alcanza, se debe volver nuevamente a la geometría y así sucesivamente. Si obtenemos finalmente la validación del modelo estático y tenemos el glaciar, este glaciar lo incorporamos a Juve y vamos a ir variando el peso, ¿cierto?, de este glaciar en la ladera, y así obtenemos el modelo dinámico de estabilidad de ladera. Entonces, como les dije anteriormente, en este trabajo se utilizó el software Juve. Este se denomina Universal Distinct Element Code, que es un programa que simula la respuesta de cargas tanto estáticas como dinámicas sobre medio discontinuo. Y a medio discontinuo nos referimos a un conjunto de bloques discretos, como podemos ver en esta imagen, con discontinuidades, y estas discontinuidades se tratan como condiciones de borde. A la vez vemos que estos bloques discretos se dividen en mallas automáticamente, ¿ya? Este se le llama mallado cuando uno está haciendo el modelamiento numérico. Y es importante destacar que uno pone un número, ¿ya?, que va a simbolizar el largo de este mallado. Entonces, mientras más pequeño el número, más mallado vamos a tener. Y los resultados que se obtienen en Juve son más precisos. Sin embargo, cuando uno está trabajando en una escala de trabajo kilométrica, es importante ir variando este mallado con respecto a la escala de trabajo, ya que el Juve presenta problemas si uno le pone mallado tan específicos, tan pequeños. Entonces, eso hay que ir viendo a la medida que uno va modelando en este software.
Bueno, como les dije, aquí tenemos ciertas discontinuidades, y estas discontinuidades se van a regir por una ley que UDIC integra en su programa. Como por ejemplo está Morculom, Hook and Brown, Strain Hardening Softening y diversos otros. Entonces, este se va a ir adaptando al objetivo de cada trabajo. Para el efecto de este estudio se utilizó Hook and Brown, como veremos más adelante. Entonces, todo esto parte, como vimos en la metodología, por la construcción de los modelos. Para esto se debe identificar el perfil topográfico. En esta imagen podemos ver 4 trazas en donde se escogió la número 3 debido a que era la que abarcaba cierta mayor zona de la área afectada por el deslizamiento hierba loca, aproximadamente entre los 3.749 metros de altitud a los 4.079 metros de altitud. Este perfil es el que después nos va a ayudar, ¿cierto?, en UDE, que es el que vamos a pasar a UDE, y además nos va a permitir visualizar cómo el glaciar afecta a la ladera de estudio. Tenemos entonces el perfil por una parte, y por otra parte debemos tener el glaciar. Se hicieron múltiples reconstrucciones de glaciar en este trabajo, y el que más se acercó a la realidad es este glaciar recto en el valle, que fue denominado por ese nombre. Entonces, como pueden ver en esta imagen, esta línea celeste representa el glaciar recto en el valle, que parte de los 4.200 metros de altitud. Esta altura se escogió básicamente para que el glaciar abarcara completamente la zona afectada por el deslizamiento, es decir, que cubriera toda esta zona. Y se hicieron etapas intermedias donde el glaciar disminuye su espesor, y se hicieron 2 modos, como podemos ver en esta tabla. Primero, desde los 4.200 a los 3.700 metros de altitud, el glaciar desciende, y después desde los 3.700 a los 3.321 metros de altitud, cuando el glaciar ya se descarga completamente del talud. Entonces, ya tenemos el perfil, tenemos el glaciar, y ahora necesitamos ingresar los parámetros de la roca a nuestro modelo en UDE. Esto nos va a permitir seguir con nuestro modelamiento y poder ver cómo se comporta, ¿cierto?, la roca. Aquí les presento el mapa geológico que fue elaborado y modificado a partir de Thiele en 1980 y Fogg 2005. En el recuadro amarillo pueden ver la zona de estudio y también aquí la traza del perfil. ¿Ya? En la parte inferior, ¿cierto?, como vemos al lado izquierdo, se encuentra involucrada rocas intrusivas hierbalocas, que se denominan. Thiele aquí caracterizó diferentes tipos de rocas como granodioritas, monzogranito, etc. Y para efecto de este trabajo se escogió la granodiorita. Y en la parte superior se encuentra roca de la formación Farelloni. Se realizó un terreno en esta zona y se pudo constatar que dentro de la formación Farelloni, es cierto, hay diferentes tipos de roca, y esta roca era una toba soldada. ¿Ya? Entonces, tenemos nuestra litología y esta la pasamos a UDE con nuestro perfil topográfico y se obtiene esto. Este gráfico fue obtenido desde el software UDE. ¿Ya? Entonces, tenemos en el lado izquierdo la granodiorita del intrusivo hierba loca y en el lado derecho la toba de la formación Farelloni. Y tenemos un contacto recto debido a que la granodiorita intruye a la formación Farelloni. Entonces, por una parte, tenemos nuestra litología y ahora eso nos permite obtener los parámetros a través de bibliografía. Y aquí les presento una tabla con los parámetros obtenidos. Sí, estos parámetros fueron obtenidos con la finalidad de obtener el modelo estático para poder seguir utilizando, ¿cierto?, UDE, pero siempre dentro de los parámetros permitidos según bibliografía. Ya, entonces tenemos nuestros parámetros y ahora tenemos que ver la configuración de nuestro modelo. Es decir, tenemos que ingresarle las estructuras geológicas. Y aquí realizamos diferentes modelos. Pero les muestro 2 de ellos que son los más relevantes. De partida tenemos el modelo A.1. Y como pueden apreciar aquí, este tiene estratificaciones que fueron contratadas en terreno y también por el Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile. Aquí podemos ver estratificaciones con 29 grados y un espaciamiento de estas de 45 metros. Y que también pueden apreciar ustedes que están delimitadas por estos joint ficticios. Ya, esta delimitación se debe a que se desconoce si esta estratificación sigue más allá, ¿cierto?, hacia el este, o también en profundidad. No se conoce en profundidad porque aquí no se han hecho sondajes. Entonces,
se hace una delimitación de estas estratificaciones y estos yoes ficticios son necesarios en UDEC porque se necesitan 2 puntos de anclaje, ¿ya? Pero estos yoes ficticios no afectan el resultado final y los hace UDEC poniéndole rigidez normal y tangencial elevada para que no afecten el resultado final. Y tenemos, por último, ¿cierto?, el modelo A.3, que como ustedes ven, no tiene las estratificaciones integradas. Entonces así llegamos a los resultados de este trabajo. Y como les dije anteriormente en la metodología, tenemos que llegar al modelo estático, ¿sí? Tenemos que validarlo. Y este va a ser el punto de partida para ingresar el glaciar. ¿Y por qué necesitamos estabilizar nuestro modelo? Porque la ladera previa al deslizamiento estaba estática, es decir, no había movimiento, por lo menos de forma visual. Entonces tenemos primero que estabilizarlo. ¿Cómo lo estabilizamos? Primero tenemos que ver que las fuerzas se balancean, se van a cero, como pueden ver en este gráfico. También tenemos que ver la plasticidad en el modelo. Entonces, no puede haber plasticidad activa, que es lo que se ve en esta zona. La plasticidad activa se simboliza con el rosado y se ve muy puntualmente en un yoe ficticio. Y también tenemos que los deslizamientos, tanto horizontales como verticales, se mantienen constantes. Entonces, así se valida el modelo estático en UDEC. Y a partir de esto ya podemos ingresar el glaciar. Aquí podemos ver el caso A.1, pero este se hizo tanto para A.1 hasta A.3 que fueron utilizados en este trabajo. Entonces, ingresar el glaciar a un modelamiento numérico se puede hacer de 2 formas. La primera forma es con un bloque elástico y la segunda es con presión hidrostática. En trabajos anteriores, como Tovar 2021, se ponen a prueba ambos métodos y se obtienen resultados bastante similares. Sin embargo, con presión hidrostática, los tiempos de procesamiento son mucho menores, y eso es algo importante también que uno tiene que ir evaluando al momento de ir modelando en UDEC, porque a veces hay tiempo de procesamiento bastante largo, ¿ya? Entonces, en este trabajo, por supuesto, se elige ingresar el glaciar con presión hidrostática, y para hacer eso se hace con condiciones de borde. En esta imagen, en la figura 12, podemos ver el glaciar en la ladera. Aquí se ingresa como condición de borde. Y en la figura de la derecha, figura 13, podemos ver las magnitudes de esfuerzo. Y como ustedes pueden apreciar, cuando el glaciar tiene mayor espesor, por supuesto, la magnitud de fuerza también es mayor. Entonces, aquí les presento estos gráficos que se denominan diferencias de esfuerzos principales, que representan los esfuerzos de corte en la ladera. Y estos gráficos nos van a ayudar a visualizar cómo el retroceso glaciar afecta la inestabilidad de la ladera, ¿ya? Entonces, aquí tenemos el modelo A.1. Recordemos que este es el que tiene la estratificación. Y podemos ver que a medida que el glaciar desciende, hay una concentración de esfuerzos de corte, que aquí la vemos con color salmón. Estas flechas representan dónde ocurrió el deslizamiento de hierba loca. Y se visualiza claramente cómo a medida el glaciar disminuye, estos esfuerzos de corte se concentran en la ladera justamente donde ocurrió el deslizamiento de hierba loca, ¿ya? También podemos ver otros patrones, como por ejemplo aquí una concentración de esfuerzo, pero eso se debe a las condiciones de borde del modelo, y eso se va, ¿cierto?, estudiando a medida que uno va haciendo estos modelos que pueden representar estos cambios en los esfuerzos de corte, pero principalmente nos importa ver qué pasa en la superficie de esta ladera. Entonces, aquí les muestro un video en donde a medida que el glaciar desciende, aquí va descendiendo el glaciar, se puede observar claramente cómo estos esfuerzos de corte se concentran justamente en la zona del deslizamiento hierba loca. También tenemos los resultados para nuestro modelo A.3. Recordemos que el A.3 es el modelo sin estratificación, ¿ya? Entonces, claramente visualizamos algo al tiro. ¿Qué pasa? Tenemos una disminución del glaciar y estos esfuerzos de corte principales no se concentran específicamente en la zona que fue afectada por el deslizamiento, sino que hay un desfase de estos esfuerzos de corte. Aquí lo podemos ver. Entonces ya aquí algo nos está diciendo estos resultados, que para la generación del deslizamiento de hierba loca existe
un condicionamiento, un control estructural para su generación, debido a que cuando se le ingresan las estratificaciones al modelo, la concentración de esfuerzo de corte encaja justamente con la zona afectada por el deslizamiento, pero cuando estas estratificaciones, estas estructuras geológicas se eliminan del modelo, hay un desfase de esta concentración de esfuerzos de corte. Otro de los gráficos que también nos pueden ayudar a visualizar, ¿cierto?, un deslizamiento en la zona afectada son los desplazamientos de cizalla. Y aquí podemos ver tanto el modo 1 como el modo 2, ¿cierto?, cuando va disminuyendo el glaciar, en el caso a punto 1, que es donde tenemos las estratificaciones. Entonces vemos que a medida que disminuye el glaciar, hay también una concentración de desplazamiento de cizalla en la zona del deslizamiento, a pesar de que estas sean centimétricas, de escala centimétrica, puede afectar también la condición de la roca a largo plazo. Entonces, con los resultados obtenidos, ¿cierto? Tenemos un gráfico donde podemos ver los esfuerzos de corte. Podemos estimar una superficie de falla. Se trata de reproducir la superficie de falla. Entonces, aquí podemos ver la cabeza, ¿cierto?, del deslizamiento, cómo se condice con la imagen que se obtiene del deslizamiento actualmente, y el pie del deslizamiento. Entonces, con esto se reproduce una superficie rotacional que está acorde a lo observado actualmente, y se sigue, ¿cierto?, este esfuerzo de corte mayor. Entonces, ya se tiene una profundidad estimada, un largo, un ancho, ¿cierto? Y esto se acerca a un paralelepípedo para obtener un volumen estimado, ¿ya? Y este es de 8.745.750 metros cúbicos. Vale destacar que esto es 3 veces mayor a lo que se estimó por Serna-Giomini en 2019. Sin embargo, el orden de magnitud sigue siendo el mismo. Así llegamos a las conclusiones de este trabajo, y es que la redistribución de esfuerzo es acorde a la carga glaciar. Es decir, esto ya me dice que teniendo un glaciar en mi ladera, ocurre una distribución de esfuerzos de corte en la ladera, ¿ya? La siguiente conclusión es que los comportamientos son similares cuando el glaciar se descarga completamente de la ladera. Y esto es porque yo les dije anteriormente que se utilizó el modelo constitutivo de Jucam-Bram. Y este modelo en JUDEC no integra una disminución de los parámetros de la roca a medida que el glaciar va erosionando cuando disminuye, ¿cierto?, su espesor. También los esfuerzos de corte cambian según la configuración del bloque, vale decir, si tenemos las estratificaciones o las sacamos, la redistribución de esfuerzos de corte cambia totalmente. ¿Ya? Por eso se dice que el modelo A.1, que es con las estratificaciones, es el más representativo de este trabajo. También el plano de falla expone una superficie de deslizamiento rotacional que se ve, ¿cierto?, por los esfuerzos de corte, y esto también es acorde a lo que actualmente observamos en terreno. Y hay una conclusión bastante importante, ¿cierto?, que les dije anteriormente, que hay un control estructural en el desarrollo del deslizamiento hierba loca, puesto que cuando integramos las estratificaciones a este modelo, ocurre una coincidencia casi perfecta de los esfuerzos de corte y la zona de deslizamiento hierba loca, a diferencia cuando estas estratificaciones son eliminadas del modelo. Entonces, se puede concluir también que hay una relación entre el ambiente paraglaciar y el deslizamiento hierba loca. Y aquí vamos a poner, ¿cierto?, el glaciar como factor preparatorio, puesto que influye en su inestabilidad, como vimos en los gráficos de esfuerzos de corte, pero no inicia el movimiento ni tampoco la falla. ¿Ya? Por eso se le llama preparatorio. Y con esto también se tiene que se cumplieron los objetivos de este trabajo, puesto que se modeló, ¿cierto?, en 2D la ladera afectada por el deslizamiento hierba loca, se integró el retroceso del glaciar y se pudo obtener, ¿cierto?, estas conclusiones. Como recomendaciones para personas que quieran, ¿cierto?, estudiar o trabajar en JUDEC o realizar en otros software modelamientos numéricos, es preponderante conocer los parámetros de la zona de estudio. Y si es factible, a través de ensayo de laboratorio, puesto que vas a acercarte mucho más a la realidad, que es lo que uno quiere hacer cuando realiza modelos numéricos.
También se recomienda en el modelamiento numérico agregar los esfuerzos in situ como condiciones de borde, puesto que cuando uno hace un trabajo, ¿cierto? Va a terreno, tiene una montaña, uno saca una porción de eso, que fue en este caso, uno saca una porción de la cordillera, pero esta cordillera tiene continuidad en los bordes, en la base, y es por eso que es importante agregar los esfuerzos in situ para que nuestro modelo ayude a acercarnos mucho más a la realidad. También se recomienda tener un reconocimiento acerca de la glaciación del lugar. En este caso no fue factible, ya no había estudios glaciológicos en la zona, pero si ustedes tienen un lugar donde saben cómo se comporta el glaciar, las desglaciaciones, las glaciaciones en este lugar, es importante que las ingresen, ya que las dos pueden afectar tanto la glaciación como la desglaciación a la inestabilidad de la ladera. Y esto es muy importante, ya que hay otros factores que pueden ser preparatorios y desencadenantes de las remociones en masa, como lo dicen algunos autores, McCall 2012, que es como que son los cambios de temperatura. Al disminuir el glaciar, claramente la temperatura va a ir variando, y también el agua subterránea. ¿Qué ocurre lo mismo? Cuando disminuye el glaciar por su derretimiento, ¿cierto? Va a haber más agua subglacial que también puede afectar en esta inestabilidad. Por último, también se recomienda incluir, ¿cierto?, otro modelo constitutivo. Yo les dije que yo trabajé con Jukan Brown, también está Morculón, ese se ocupa más para suelo, Jukan Brown más para roca, pero también hay otros que UDEC los integra, como el Strain Hardening Softening, y este porque es un modelo constitutivo que les menciono, porque este permite ingresar tablas donde la cohesión de la roca va a ir disminuyendo, por ejemplo. Uno le ingresa esos valores. Entonces ahí uno puede representar la erosión que genera el glaciar en la roca. También se pueden variar el ángulo de fricción, etcétera, y diversos otros múltiples factores. Entonces aquí les dejo la bibliografía de esta presentación y muchas gracias por su atención. Quedo abierta a preguntas. Vanessa, te felicito. Muy buen trabajo. Además que mostraste mucho dominio. Se nota que te apasiona el tema, de que eres de estas defensoras y apasionadas de la geología porque expresaste mucha motivación. Bueno, mientras se animan a hacer alguna pregunta, déjame revisar por acá en las redes. Vamos a ver si Denise... Bueno, Denise te dice que... Denise Toro te dice muy buena la presentación, muchas gracias. Vanessa, dentro de todo este esquema, hablabas un poco, o dentro de todo este enfoque, las primeras fotos de los riesgos geológicos. ¿Qué te llamó la atención? ¿Por qué escogiste este tema? Para empezar. Ya, ¿Qué te motivó a este tema, a este proyecto de investigación para titularte? Ya, de partida escogí este tema porque me apasionan los peligros geológicos, porque es algo que se debe estar monitoreando ahora, ¿cierto? Sobre todo por el tema de los cambios climáticos. En Santiago particularmente tenemos la cordillera al lado, tenemos la cordillera Santiago, y ocurre todos los años que pasan estas lluvias. Por ejemplo, el año pasado pasaron estas precipitaciones en enero, es decir, nosotros estábamos en verano, y ocurren estas precipitaciones que salen un poco del lugar, y pasan estas cosas, que hay material suelto disponible, pasan estas precipitaciones y ocurren estos lamentables flujos de detritos en la zona. Entonces es algo que tenemos que estar estudiando, que tenemos que estar monitoreando, que tenemos que advertir, educar también un poco a la población de qué puede pasar en esta zona. En Santiago pasa mucho que, o en Chile en general, que las personas compran estas viviendas, ¿cierto? Y no saben a qué les puede pasar en este lugar. Entonces, también encuentro que es importante informarles, mira, estás al lado de una cordillera, aquí pueden ocurrir caídas de roca, deslizamiento, o también tener un ordenamiento territorial mucho mejor. ¿Ya? Y eso ya va más que nada de las municipalidades, es decir, conocer dónde se debe construir o no. Entonces, es importante, yo elegí este tema porque a partir de un software me permite saber cuáles son los factores que
son importantes para la ocurrencia de estas remociones en masa. Y aquí estamos viendo que los glaciares sí pueden afectar a la inestabilidad. ¿Y qué pasa? En Chile, al sur, está lleno de glaciares. Y se está viendo hoy en día que estos glaciares se están retirando, ¿cierto? Derritiendo, y están ocurriendo estas remociones en masa en sus laderas. Entonces, es algo importante de visualizar. Y este trabajo más que nada te ayuda a visualizar. Y además me gusta porque sirve para aplicarlo en todo el mundo. Es decir, si uno quiere lo puede aplicar. Tengo los códigos ahí en mi memoria también, lo puedo aplicar en todo el mundo. Entonces, esa fue mi motivación principal para elegir este tema. O sea que puedes replicar, y bueno, igual para las personas que vean el video luego, esta investigación les puede permitir o les marcaría un punto de partida para utilizar el algoritmo o el software para replicar esta investigación en otras ciudades, porque hemos visto que Sudamérica se ve muy afectada por este tema de los riesgos geológicos. Te felicito. De hecho, no sé si has escuchado, hay un proyecto de la doctora Clemencia de Colombia que se llama Un geólogo por municipio, donde ella está luchando por promocionar, bueno, en Colombia lo ha metido al Congreso para que sea ley, por la importancia, lo que tú mencionaste. O sea, es muy fácil vender un terreno, vender una casa, pero la comunidad no sabe el riesgo que estás comprando un pase a una posible tragedia. Suena mal, pero es así. Lo que tú mencionas es súper importante, pero creo que hay que hacer este trabajito de hormiguita, como te mencionaba antes de la presentación, la parte de la divulgación, la parte de la promoción, porque debe haber un profesional en cada municipalidad, en cada región, un profesional de las ciencias de la tierra que maneje o que tenga el concepto básico para que puedan orientar y llevar estos proyectos ya luego con un lenguaje un poco más sencillo a las comunidades para que ellos estén preparados. Mira el riesgo, mira, tienes una ladera, mira, acá pasa un río, hay crecidas. Anteriormente eran cíclicas, pero con esto del cambio climático, oye, lo que antes podía ocurrir cada 50 o cada 100 años, hoy está propenso a que ocurra en cualquier momento. Lo que tú mencionas es muy interesante, el derretimiento de los glaciares. Hay un incremento en el nivel de agua. Esto que afecta por acá, de alguna manera, también está afectando en otro lado. Entonces, estos son temas muy, muy interesantes que realmente merecen mucho hacer divulgación. Te felicito por el tema. Y bueno, no Muchas gracias. tenemos preguntas, pero me surge otra inquietud. Tú estás muy jovencita, estás empezando. Eh, ¿Cómo te proyectas tú en base a esta investigación? ¿Cuáles serían tus planes? Quizás continuar con la investigación, buscar la experiencia laboral o como vaya avanzando el tiempo y las oportunidades que vaya surgiendo vas a ir viendo. Sí, la verdad es que yo vivo el presente, pero actualmente lo que quiero es adquirir experiencia laboral y qué más sería feliz claramente trabajando en este tema, sobre todo en el Servicio Nacional de Geología y Minería, que es lo más ligado a peligros geológicos que tenemos en Chile. Es decir, ellos pueden ver estos temas, ellos hacen mapas de riesgo geológico. Entonces, eso es lo que me apasiona también de este tema, que se realicen estos mapas para que poder comunicarlo, ¿cierto?, hasta a las municipalidades, a los entes responsables, ¿cierto?, del ordenamiento territorial. Entonces, me gustaría ya buscar, ¿cierto?, el trabajo en esto, en los peligros geológicos, en estudiar los riesgos geológicos, en ver las laderas también a veces en estas zonas que se están construyendo cada vez más viviendas, se tienen que hacer urbanidades, por ejemplo, las carreteras. Entonces, se tiene que ver, estudiar la ladera, si se necesita alguna mitigación o algún resguardo, qué sé yo, malla. Eso es algo que me gustaría adquirir profesionalmente en un futuro. Entonces, yo me veo en un futuro viendo todo lo que es peligros geológicos, remoción en masa y geología aplicada, que es lo que más me gusta y es lo que más he estado trabajando. Ahora, como dije en mi presentación, ¿cierto? Como bien dijo Susan en mi presentación, soy una apasionada por la geología y también me apasiona el tema, por ejemplo, de las aguas, de la calidad de agua. Entonces, todo también está bien relacionado a la comunidad. Yo siento que hay que hacer geología
para la comunidad y con ellos. Entonces no me quiero quedar solo en lo académico. Siento que hay que expandirlo, hay que divulgarlo, Aplicarlo. y aplicarlo, claro. No, Entonces, excelente. Mantente con ese ánimo y independientemente del camino, porque estás empezando, del camino que se concrete, vives el presente y si te sale una buena oportunidad para agarrar experiencia, por supuesto, pero no pierdas esa esencia. Y en un rato libre, te sugiero busca en YouTube alguno de los videos de la doctora Clemencia, pon un geólogo por municipio. Yo sé ya, que eso te va a motivar mucho porque te puede dar algunas ideas de, oye, quizás con un grupo o con el grupo que tienes de divulgación, cómo enfocar, oye, es muy importante que así como nosotros sabemos la parte técnica, pero cómo llevar este conocimiento a la comunidad, cómo sí, hacerlos crear un poco de conciencia para que ellos estén al pendiente y no esperar que tengan ya el caos encima y salir ya pierdes todo, sino de repente saber en qué momento ya crear la alarma. Y estos son procesos que yo creo que con entusiasmo, motivación y a veces, bueno, hay que mantenerse activo porque las circunstancias a veces pueden desanimarte. Es como se puede lograr, o sea, hacia adelante y mantener. Y bueno, te voy a hacer una última pregunta, ya que no hay preguntas técnicas, y esta sí se la hago a todos los invitados que vienen con proyectos de grado. Em, en algunas regiones, en algunos países, hay opción de titularse por otras maneras que no sean proyectos de investigación. Se pueden titular haciendo un diplomado, haciendo una estancia o haciendo algo. Tu experiencia a través de un proyecto de investigación. Lo que pasa es que la palabra tesis asusta, porque a veces nos han creado, desde que comenzamos la carrera, algunos profesores sin darse cuenta van creando ese mito. Entonces ya cuando llegas al último semestre, todo menos tesis, la tesis no te gradúa. Entonces, ¿qué aconsejarías tú, según tu experiencia? ¿Vale el esfuerzo hacer un proyecto de tesis para titularse? ya, sí, totalmente. Bueno, en Chile, particularmente en mi universidad, todos se titulan con un proyecto. Y esto porque particularmente a mí me gusta que sea así porque te ayuda a aplicar todo lo que aprendiste, ¿cierto?, de la carrera y ser proactiva. Entonces, recomiendo, ¿cierto?, a la gente que me está viendo que elijan de partida un proyecto que les apasione, que les guste y al tiro ser bastante proactiva, buscar cada uno los puntos, ¿cierto?, a revisar, hacerse una carta GAN, es súper, es muy útil organizarse respecto a los tiempos y siempre disfrutar cada momento, claramente, no ser una presión. Entonces, disfrutar el proceso, eso es como lo más importante. Entonces, ir de a poco, eh, viendo la carta GAN con el profesor. También aquí siempre tenemos un profesor que se llama profesor guía, que nos va ayudando. Entonces, uno puede decirle, profesor, quiero juntarme todas las semanas, entonces uno ya sabe que todas las semanas por lo menos debe tener un poquito y eso va ayudando también a ir avanzando, pero siempre disfrutando el proceso, que es lo más importante. Excelente, muy buena recomendación. La verdad es que creo que también ese otro trabajito ya de todas las disciplinas, de quitarle un poco el mito a la tesis, porque los proyectos de tesis, los proyectos de grado te pueden ayudar a abrir oportunidades en la industria, inclusive si haces algo que esté enfocado a una necesidad en la parte de investigación, en la parte social. Entonces, te queda un aprendizaje más allá de Exacto. todo. Realmente te felicito, me encanta la manera de expresarte, tu soltura y pareces una persona que tuviera muchos años de experiencia porque te expresas de una manera muy natural y con mucha seguridad. Y sé que muy pronto vas a tener muy buenas oportunidades de empleo, así que aprovecha este pequeño tiempo de transición mientras comienzas a trabajar para que pues haga todo lo que tengas pendiente porque vas a tener mucho éxito, te lo mereces. Y bueno, con esto completamos esta excelente presentación. Va a estar disponible dentro de una semana en nuestro canal de YouTube. Ya luego, la mayoría de los videos suelen verlos de manera asíncrona, porque luego estamos checando que tienen más view, más vistas posterior. Si surge alguna duda, la pueden dejar allí en los comentarios, que
luego los revisamos y bueno, Vanessa con mucho gusto les estará respondiendo en nuestra página del Facebook. Igual la pueden contactar por su correo, que ya por allí quedó en la presentación. Es un tema bien interesante. Además, si alguien quiere colaborar o alguna oportunidad en Chile para continuar estos temas, sé que con mucho gusto lo va a aceptar. Así que de parte de Geoseminarios, es una iniciativa de educación y divulgación de geolatinas, te otorgamos el presente reconocimiento por haber participado como ponente con el tema Modelamiento numérico 2D de estabilidad de laderas en ambientes paraglaciares. Caso de deslizamiento Yerba Loca, Santiago, región metropolitana, llevado a cabo el día 5 de agosto del 2022. Y bueno, como les mencionaba, nuestras redes pueden estar pendientes porque cada 2 semanas tenemos temas de presentación, proyectos de grado muy interesantes, así como el de Vanessa. En nuestro canal de YouTube pueden verlos en diferido. Pueden seleccionar los temas que les interesan. También tenemos temas especializados. Y bueno, no queda más que mantener la invitación a que sigan nuestras redes y estén pendientes de los eventos que tenemos. Y bueno, con esto completamos y nos despedimos.